Y vamos a empezar entonces, bueno, vamos a siempre estar recordando siempre un poquito acerca de lo que estuvimos viendo la semana pasada. Eh, la semana pasada estuvimos pues viendo prácticamente lo que era la parte de álgebra booleana. Vimos prácticamente, bueno, estábamos por acá, prácticamente cómo se definía o cómo se llegó a la conclusión de que se podía utilizar una de las matemáticas existentes para representar diferentes combinaciones que más adelante se podían utilizar para lo que era la electrónica digital. Estuvimos viendo ciertos postulados y propiedades que se podían utilizar del álgebra booleana para la parte de la electrónica digital y cómo hubo varios procesos durante la línea del tiempo que nos ayudaron a llevar justamente los enunciados del álgebra de Boole hasta la electrónica digital, que al final son los que se conocen como los postulados de Huntington. Vimos estos postulados, vimos también cómo se representaban y qué o cuál era su significado para la electrónica digital. Hicimos algunas conclusiones y justamente llegamos a la parte de dualidad y los teoremas y postulados básicos del álgebra de Boole. Y estos que están en pantalla son muy importantes porque son los que más adelante nos van a ayudar a reducir funciones de salida booleanas. Y es que también estamos viendo cómo debíamos de operar justamente una operación o una función que estuviera en términos de not, and y or, y cómo era que teníamos que llevar el orden para poder resolverla. Vimos algunos ejemplos, ¿sí? Creo que vimos dos ejemplos en los cuales nosotros teníamos una función de salida, sacábamos su tabla de verdad, dibujábamos un circuito, también vimos cuando de una tabla de verdad ya hecha, podíamos sacar la función de salida, y estos dos, aunque no lo vimos, nos permite, por ejemplo, tener la disposición de poder, a través de un circuito, con tener un circuito, nosotros podríamos sacar la función de salida y por ende la tabla, ¿verdad? Entonces ahí vamos combinando las cosas. Entonces, puntos importantes, los postulados de Huntington no incluyen ley asociativa. Sin embargo, esta ley se cumple para la álgebra booleana y se puede derivar para ambos operadores. Estuvimos hablando mucho acerca de la ley distributiva de más sobre el punto, es decir, que, y aquí vemos que X más una multiplicación Y por Z es igual a dos sumas que se multiplican. X más Y es igual a X más Z. Y que vimos de que existían cosas válidas para el álgebra booleana, pero que no existían para el álgebra ordinaria. Hicimos bastante énfasis en esto, de que no todos los enunciados, incluso no todos los enunciados del álgebra Boole, se aplicaron a la electrónica digital. ¿Ok? Hicimos énfasis también en que la álgebra booleana no tiene inversos aditivos ni multiplicativos, por lo tanto no hay operación de resta ni de división. ¿Se pueden sacar? Sí se pueden sacar de una manera, digamos, alternativa, pero puramente no existen estos en el álgebra booleana. Recordamos entonces de que el penúltimo postulado, el del complemento, no existe en el álgebra ordinaria, eso también lo vimos. Muy bien, y bueno, también definimos el concepto de que ahora en adelante, pues nosotros ya vamos a estar manejando que solamente vamos a estar utilizando ceros y unos. ¿Por qué? Porque resulta que el álgebra de Boole es amplia y podía utilizar incluso muchas más combinaciones con más elementos, pero que solamente tomamos esta parte en la cual tomamos ceros y unos y utilizarlos en el electrónica digital. Entonces hasta acá era lo que teníamos. Ahora bien, ¿qué pasa con la manipulación algebraica? Si ustedes se dan cuenta, nosotros podemos tener funciones de salida que sean cortas y funciones de salida que sean largas, grandes, extensas. Ok, ¿qué es lo que pasa con este tipo de funciones que son largas o que son muy extensas? El problema con estas funciones es de que tenemos que llevarlas a la vida real y poderlas plasmar o poderlas, digamos, llevar a la realidad en forma de un circuito. Este circuito lo que va a utilizar obviamente son compuertas lógicas. Y estas compuertas lógicas pues ya son componentes físicos que yo voy a comprar
pues obviamente en un dispositivo ya integrado, en un encapsulado. Sin embargo, al tener una función de salida muy larga, pues tengo que comprar más elementos. Al comprar más elementos, obviamente gasto más dinero, se vuelve más costoso. Y a la hora de querer poner todos estos dispositivos en una placa de circuito impreso, obviamente voy a necesitar más espacio. Al necesitar más espacio, necesito una placa más grande y esto vuelve a caer en los costos. Por lo tanto, la manipulación algebraica me va a ayudar a mí a reducir funciones de salida en funciones de salida más pequeñas, que tengan menos elementos y que sean obviamente mucho más baratos. Entonces, ¿cómo voy a hacer yo la manipulación algebraica? Y tengo aquí en pantalla una simplificación, ¿sí? Una simplificación de una función. Que ustedes, si se dan cuenta, yo paso de tener una multiplicación que decía x por la sumatoria de x negado más y. Pero si se dan cuenta, hay una especie de simplificación, es decir, se multiplican, ¿sí? X por x', que me va a dar el elemento x y luego se multiplica x por y, que me va a dar con el elemento xy. Entonces tengo esta expresión y luego resulta que se convierte en un 0 más xy. Ahora, ¿por qué? Y quiero borrar acá. ¿Por qué? ¿De dónde nosotros sacamos que esta expresión se convertía en un 0? Muy bien, para esto nosotros tenemos que regresar a la tablita de las funciones de Huntington. Y aquí voy a regresar. ¿Sí? Y quiero por favor que empecemos a ver que cada uno de estos postulados y teoremas me van a ayudar a mí a poder simplificar operaciones. Y si se dan cuenta, yo por acá tengo una que dice que x multiplicado por x' es igual a 0. Es decir, no importa en qué letras me lo den, puede ser A, B, C, X, Y, Z, yo puedo tener este tipo de comportamientos. Incluso, fíjense que sería importante que esta tablita, pues, ustedes la pudieran incluir dentro de sus notas, ¿verdad? Para tenerla a la mano. No todas las expresiones o no todas las funciones de salida se pueden simplificar. Incluso, perdón, hay algunas que se pueden simplificar algunos términos y hay otras que obviamente sí se pueden llegar hasta una expresión bastante pequeña. Yo buscando en internet encontré un documento que me pareció muy interesante porque tiene un montón de cosas de las cuales hemos visto hasta ahora. Entonces, quiero compartir, no lo vamos a ver todo, obviamente, pero sí lo voy a colocar en la eh, carpeta que nosotros tenemos. Y quiero ver si podemos ver un ejemplo justamente de los que está ahí. Voy a proyectarlo para que lo podamos ver. Permítanme que... Ok, ahora sí. Me dicen si lo pueden ver o si no lo pueden ver. Aquí hay una simplificación mediante álgebra de Boole. Y fíjense que yo quiero que noten que tenemos lo mismo. Voy a hacer aquí unas pequeñas diagramas. Tenemos esta función de salida. Es una función de salida como las que vimos justamente en el ejemplo de la semana pasada. Dense cuenta que de esta función de salida que está aquí, justamente está acá, ¿sí? Tienen un circuito que tiene, si se dan cuenta, tiene una compuerta, 3 compuertas AND, 2 compuertas OR. Y por medio de los enunciados de Huntington, empiezan a simplificar. Lo primero que hacen es, este término está aquí. Ahora bien, este término que está acá,
lo multiplican, es decir, lo operan, que es de donde sale prácticamente la parte de A más B, A por B, perdón, y también sale la parte de A por C. Lo mismo hacen con la parte del tercer elemento, que resulta en un B por B más en un B por C. ¿Sí? Entonces lo empiezan a simplificar. Ojo, nuevamente lo repito, algunas se podrán simplificar, otras no se podrán simplificar, algunas se simplificarán poco, algunas se simplificarán mucho. El caso es de que podemos observar de que a partir de la segunda línea se empiezan a hacer ciertos movimientos. El AB se queda, ¿sí? El AB se queda. ¿Y por qué? Quiero que noten esto, por favor. Este componente que está aquí, y si ustedes lo buscan desde su tabla de Huntington, se podrán dar cuenta que hay un componente que dice que si yo tengo, por ejemplo, X más X es igual a X. Entonces, todos componentes que son iguales se pueden reducir a un solo elemento cuando están en pareja. Por eso, AB más AB es igual a AB. Y dejan solamente esta expresión. ¿Sí? Entonces, es de ir jugando. Es prácticamente ir viendo lo que yo me voy teniendo con las enunciados de Huntington. Es una reducción que incluso si se les escapa un término, pues obviamente no lo van a ver, pero la idea es de que se pueda ir buscando justamente qué es lo que se puede reducir. El AC lo conservan, que es este que está aquí, el AC lo conservan, y con esto, aquí, B por B es igual a B, esto también lo dice uno de los enunciados de Huntington, y se mantiene BC. Si se dan cuenta, se empieza a reducir ya la ecuación. Ya de este punto que está aquí, ya es mucho más pequeño que este que está acá. ¿Dónde detenerse? Donde se pueda. O sea, realmente ya con una reducción de este tipo, yo ya eliminé compuertas. Puede ser que ya no miren ustedes dónde más reducir. Puede ser de que alguien sí diga, ah, aquí todavía puedo reducir más. Puedo reducir, por ejemplo, este término que está acá. B más BC, si yo lo busco en las de Huntington, me doy cuenta que lo puedo expresar solamente como B. Y ya lo reduje un paso más. Y aquí, si yo agarro AB y lo combino con este otro B que me quedó acá, yo puedo escribir que solamente me quede B y bajo el AC. Es decir, ¿por qué este método? Incluso hay un método alternativo, que es el que más se usa. Este método que estamos viendo acá no es el que más se usa, porque este fue el primero. Se basa solamente en justo las relaciones de Huntington. ¿Y por qué no se usa mucho? Porque depende de la habilidad de quien lo esté operando. Puede ser de que yo vea esta expresión y diga, pues no sé, no la puedo simplificar. Lo que voy a hacer va a ser operarla, pero en realidad aquí la operé, pero no hice mucho. Sí, prácticamente solo extendí. Bueno, entonces dice alguien, bueno, puede ser de que yo pueda reducirla hasta este punto, pero ya no más. Puede ser que otra persona diga, ah, yo miro que se puede reducir hasta acá. Está bien. Hay otra persona, puede ser que sí encuentre y diga, ah, yo lo puedo reducir hasta este otro punto. Tenemos muchas respuestas, depende de la habilidad que tenga la persona que esté haciendo este tipo de simplificación. ¿Ok? ¿Cómo o cómo nosotros lo vamos a calificar? Porque esto podría venir obviamente en un examen. Bueno, pues tratar de ver primero que realmente hayamos agotado todas las expresiones y llevarlo a la expresión más pequeña que se pueda. ¿Sí? Entonces, obviamente, cuando tenemos una expresión ya más reducida, pueden notarlo ustedes que tenemos un circuito que originalmente utilizaba 3 compuertas AND y 2 compuertas ON a un circuito en donde nosotros tenemos solamente una compuerta AND y una compuerta OR. Estos circuitos son equivalentes. ¿Qué significa cuando decimos que son equivalentes? Es decir, que no son iguales, ¿sí? Porque obviamente no son iguales, uno es más pequeño que el otro, pero cuando ustedes sacan la tabla de verdad para esta función
y la tabla para esta función, la columna F, es decir, la columna de salida, que ahora nosotros sabemos que también se compone dentro de la tabla de verdad, esa función va a ser igual, va a tener los mismos unos y los mismos ceros. Eso significa que no importa las combinaciones que yo tenga de A, B, C, para los dos circuitos, yo voy a tener la misma salida. Por eso se dice que son circuitos equivalentes. ¿Ok? Este documento que está acá es bastante interesante, tiene muchas cosas que hemos visto y cosas que vamos a ver. Y me pareció interesante buscando ejemplos para el día de hoy y creo que entonces también se lo puede compartir. No sé si hay alguna duda hasta este momento. Esto que estamos viendo realmente se va puliendo con la práctica. Vamos a dejar unos ejercicios, ¿sí? Para que también se puedan ir puliendo. La actividad que voy a dejar para esta semana va a ser preparativa para el examen parcial que tenemos la otra semana. Es decir, esto no lo vamos a ver todavía en actividades hasta la siguiente semana. ¿Ok? Por favor, para que quede claro. Entonces, compañeros, ¿qué es lo que hay que tener claro? Simplemente esta tablita que está acá. Y sí se necesita un poquito de habilidad algebraica normal, es decir, poder sacar la parte de lo que es el teorema 4, que es asociatividad, distributividad, bueno, con la conmutividad que creo que es un poco más innata en cada uno de nosotros, pero sí tener un poquito de bagaje de algebraico, esto es importante. Entonces, se tiene este tipo de tabla, guardarlo, tenerlo ahí, y ver qué se puede aplicar cada vez que nosotros tengamos una función. Dentro de la simplificación o la manipulación algebraica, también vamos a tener, por ejemplo, el tema de complemento de funciones, que es lo que se va a conocer como teorema de Morgan. Por ahí, teorema de Morgan generalizado también. ¿En qué consiste el teorema de Morgan? Si nosotros tenemos una función, ¿sí? Y aquí viene algo bastante peculiar, porque resulta que se toma en cuenta que muchas veces nosotros podemos hacer complementos de funciones. Recuérdense que el complemento es algo que no existe en la álgebra ordinaria, pero sí existe en la álgebra de Boole. ¿Y en qué consiste? Pues prácticamente en, como su nombre lo dice, complementar, cambiar de estado. En las funciones de Boole que salgan de un circuito. Donde está la flecha roja, ustedes pueden ver de que hay una función. Esta función, si se da cuenta, está sumando variables de la A a la F. A más B más C, etcétera, hasta llegar a la F. Y estas funciones, todas juntas, se están negando. Si se dan cuenta, tiene un apóstrofe que indica que se están negando. Esta función es igual a su función complemento. ¿Cuál es la función complemento de esta función? Fíjense, por favor, de que la función complemento es las mismas variables, ¿sí? Pero ahora estas variables se están multiplicando. Y, ojo, las que eran variables normales se están negando. Es decir, me queda como resultado una multiplicación de variables negadas, mientras que en la original yo tenía una suma de variables normales que posteriormente se negaban. Si nosotros vamos a ver el siguiente ejemplo, nosotros tenemos ahora el caso contrario. Empezamos con A, B, C, D, F hasta la F multiplicándose y después esta multiplicación se niega. Esto es igual por el teorema de Morgan a que yo sume cada una de esas variables, pero negadas cada una de ellas. En algún momento, nosotros dentro de los enunciados de Huntington logramos ver que decía que existía esta función de complemento, que lo que se tenía que hacer era cambiar los términos OR por los términos AND, que es lo que estamos haciendo. En una se multiplica y el otro lado se transforma en suma. Y lo que está en 0 lo transformamos en 1 y viceversa. Es prácticamente lo que está haciendo. Si nosotros vemos un ejemplo de salida de un circuito, por ejemplo, como el que está acá, X' por Y por Z' más X' por Y' por Z, el dual de esa función, si se dan cuenta, es esta que está acá. Primero, el primer paso, lo que se hace es,
agarrar todo lo que está multiplicando y se pasa a sumar. Es como una transformación. Dense cuenta que X por Y por Z, aquí lo pasé como sumas ahora. Este otro como sumas. Y los dos elementos que se estaban sumando, ahora se están multiplicando. Y el último paso es que todo lo que estaba en prima, ahora está normal. Y lo que estaba normal, ahora está en prima. Es decir, esta función que está aquí es la función complemento de esta otra. ¿Ok? ¿Lo pueden ver? ¿Dudas acá con esta parte? ¿Para qué me sirve esto? Porque es importante saber para qué me sirve. La simplificación de una función, como ya lo mencionamos, me sirve para reducir elementos y hacer un circuito más pequeño y por ende más barato. El complemento de funciones, ¿para qué me sirve? Es dependiendo de qué componentes yo tenga en mi circuito. Pudiera ser que alguien me dijera, mire, fíjese que tengo este circuito que tiene esta tabla de verdad, ¿ok? Y bueno, y vamos a ver su función de salida, y es una función de salida, un ejemplo como esta, ¿sí? Un ejemplo como esta. Pero resulta que ustedes van a su laboratorio y no tienen componentes AND, por ejemplo. Entonces dicen, bueno, voy a utilizar componentes OR o viceversa. Tengo una función que está compuesta por compuertas OR y solo tengo AND. Puedo utilizar entonces el tipo de complementos para cambiar, porque si se dan cuenta, en esta que está acá, por ejemplo, permítanme señalar, en esta que está acá, si yo lo pasara a un circuito, sí, tendría que usar una compuerta específica. ¿Por qué? Porque se está sumando, ¿sí? Se está sumando. Pero aquí, si se dan cuenta, tengo multiplicaciones. Utilizo otra compuerta, ¿sí? Pero el resultado va a ser la misma. Entonces, nosotros cada vez que nosotros tenemos un circuito, podemos discriminar y nos pueden decir, ¿sabe qué? Haga este otro circuito, pero ya no utilice compuertas OR. ¿Qué sé yo? Porque no hay, porque están muy caras, porque no quiero que se usen. Entonces, se pueden utilizar los complementos de funciones precisamente para hacer esa manipulación en circuitos. Entonces, aquí tenemos dos puntos bien importantes en la manipulación algebraica que nos van a pegar en tener circuitos o más baratos, ¿sí? O equivalentes. Recordemos ahora entonces que tenemos esa palabra que nosotros estamos utilizando ahora, que significa que un circuito va a efectuar el mismo trabajo, pero no va a ser igual. Y es posible que hasta la tabla de verdad se vea comprometida, pero la salida de la misma es así. Es así, va a ser diferente. ¿Ok? ¿Dudas, compañeros? ¿Preguntas? Preguntas. Yo sé que están ahí tensos porque hoy tienen exámenes también. Pero bueno, vamos a seguir avanzando. La representación, compañeros, que esto ya lo vimos, digamos, porque obviamente no se puede representar una tabla de verdad sin tener un orden. Pero lo que no habíamos visto es de que existe, o sea, tiene un nombre, la forma en que se expresan las funciones de salida dentro de una tabla de verdad. Y es aquí donde nosotros llegamos a las formas de representación de una tabla. De verdad que eso sí era algo que no habíamos, nos habíamos detenido a platicar. Entonces, primero, vamos a tener dos formas, una forma estándar y una forma canónica. Y vamos a incluir dos términos que son los mini términos y los maxi términos. En algunos libros, es decir, en alguna literatura, ustedes van a poder encontrar que se refieren a los min términos y a los max términos, pero bueno, es lo mismo realmente. A veces se comen una I ahí, no sé si será una traducción, no lo sé, pero bueno, casi siempre lo vamos a ver como mini términos y maxi términos. Entonces, puntos importantes acá. Una variable binaria puede aparecer, ahora ustedes ya lo saben, en su forma normal o en su forma complementada, ¿cierto? Esto ya nosotros lo vimos. De hecho, nosotros ya vimos cómo se construye una tabla de verdad
como esta que está aquí, X, Y, Z, y vimos justamente que nosotros tenemos en cada una de estas combinaciones, pues una función que la representa, que es como estas que están acá, ¿sí? Que de hecho cuando nosotros nos dan una tabla de verdad y una función de salida para ir sacándolos del circuito, nosotros utilizamos este tipo de expresiones. Entonces, nosotros sabemos de que las dos variables binarias se pueden combinar en operaciones AND, en operaciones OR. Pero, puesto que cada variable podría aparecer en cualquiera de sus dos formas, entonces sabemos de que también hay combinaciones posibles, que son todo lo que habíamos visto, ¿sí? Estas combinaciones, incluso ya determinamos cuántas combinaciones sacar dependiendo del número de entradas, incluso cómo se poner, y hasta nosotros vimos una forma de poder plasmar los ceros y los unos para poder ser capaces de tener en cuenta todas las combinaciones, ¿sí? Ahora, cada combinación, es decir, cada fila que nosotros tenemos acá, ¿sí? Se va a representar con un nombre de los que nosotros tenemos acá, ¿sí? Cada una de estas combinaciones le vamos a llamar mini término o producto estándar, ¿ok? Cada combinación. Hasta este momento nosotros le decíamos combinación o filas de nuestra tabla de verdad, pero en realidad el término correcto es un mini término o producto estándar, ¿sí? Ahora bien, ojo por favor, dense cuenta que lo que tengo marcado en rojo prácticamente es multiplicaciones de cada una de estas variables. Aquí podemos ver X', Y', Z', X', Y', Z, ¿sí? Y se designa entonces con una M minúscula, ¿sí? Y un numeral que va a identificar el número de combinación. Estos números de combinaciones empiezan desde el 0. Es decir, si yo tengo una tabla de verdad que tiene 3 entradas, que yo ya sé que 2 elevado a la 3 van a ser 8 combinaciones, yo voy a asignarle a cada combinación un min término, pero que empieza en 0. Entonces voy a tener el mini término 1, 0, el mini término 1, 2, 3, 4, hasta donde llegue. ¿Ok? Ahora bien, si estas combinaciones, por alguna razón, yo los represento no como multiplicaciones, sino como sumas. ¿Por qué? Porque puede ser de que el cliente me pida que yo necesito cambiar, que ya no puedo utilizar compuertas AND, entonces lo tengo que representar como sumas. Justamente, si ustedes se dan cuenta aquí, lo que tenemos, que de hecho lo voy a poner en verde ahora, para que ustedes vean la diferencia. Dense cuenta que nosotros aquí, lo que nosotros vamos a tener es prácticamente un complemento. Esto que está aquí en verde, todo esto que está aquí en verde, es un complemento de su contraparte en mini términos. Dense cuenta que en cada combinación que nosotros tenemos, y lo voy a poner de acá para acá, lo que hicieron fue cambiar las multiplicaciones por sumas y las que eran primas ahora son normales. ¿Se dan cuenta? Miremos la primera combinación. La primera combinación eran X', Y', Z', todas primas y todas multiplicándose. Cuando nosotros lo representamos con compuerta OR, lo vamos a representar todas sumándose, X, Y, Z, y si se dan cuenta, X, Y, Z ya no son primas, ahora son normales. Cuando nosotros hacemos un cambio de este tipo, ya no le vamos a llamar min término, le vamos a llamar maxi término. Cada una de estas combinaciones representadas por sumas, es decir, por compuertas OR, van a designarse de la misma manera, desde el 0 hasta la que toque, pero con una M mayúscula, y a esta se le va a llamar maxi términos. ¿Ok? Entonces, ojo por favor, casi siempre vamos a trabajar mini términos. Casi siempre. No siempre. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros hacemos, por ejemplo, una tabla de verdad, yo ya me puedo referir a las filas que se están manejando como mini términos regularmente. Ahora, si yo lo cambio, sí, puedo hablar de los maxi términos. Cuando tengo una tabla de verdad, también hacerse referencia. Yo no sé si ustedes se recuerdan cuando vimos el ejemplo de que alguien les daba una tabla de verdad y ya les da la función de salida. Y nosotros decíamos, vamos a escoger los que tienen solamente combinaciones unos para poder realizar el circuito. Estos que tienen combinaciones unos se les llama también mini términos.
Y a los que tienen combinaciones, a los que dan todos igual a 0, se les llama maxitérminos. ¿Ok? Entonces, para que vayamos viendo aquí cuál es el nombre específico de esto. Entonces, aquí está el nombre correcto de las representaciones que nosotros tenemos en una tabla de verdad. ¿Sí? Entonces, para que ya avancemos un poquito de estarle llamando filas o combinaciones, que también está correcto, pero su nombre correcto ahora estamos hablando de mini términos, maxi términos y esto que está acá en su forma de producto estándar. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta acá? O sea, así que los minitérminos van a ser un producto, si no estoy mal viendo acá. Así es. Y el maxitérmino van a ser las sumas. Así es. Ah, Muy bien. Ok. Entonces, aquí ya tenemos otro ejemplo de una tablita de verdad. Sí, esta es una tablita de verdad que tiene dos funciones de salida. Es decir, prácticamente pusieron dos funciones de salida, pero las combinaciones aquí están de una misma manera. Aquí tenemos una función de 3 variables. Cuando nosotros tenemos una función de 3 variables, nosotros hacemos una tabla de verdad basándonos en aquel principio, obviamente, que dice que 2, porque vamos a usar el sistema binario, elevado a la 3 va a ser igual a 8. Entonces, justamente, tenemos 3 entradas y vamos a tener, obviamente, 3 combinaciones, ¿sí? Estas combinaciones, pues ahora nosotros ya sabemos que tienen nombre, ¿cierto? Entonces, se puede expresar algebraicamente una función booleana a través de una tabla de verdad dada, formando un mini término para cada combinación de las variables que produce un 1 en la función y formando después el OR de todos esos términos. ¿Qué significa esto? Si se dan cuenta, vamos a ver este ejemplo. Y si se dan cuenta, es lo mismo que hemos venido haciendo. Ubiquémonos, por favor, primero en la función 1, ¿sí? Solo en la función 1, que es esta parte, ¿sí? ¿Y qué es lo que hacemos justamente para sacar la función de salida? ¿Qué era lo que nosotros hacíamos? Bueno, era tomar los unos, que aquí están marcados, resaltados con amarito, ¿sí? Y lo que nosotros hacíamos era voltear a ver qué combinación tenía. Es decir, qué mini término se está formando. Esos mini términos nosotros los plasmábamos en una función de salida, como esta que está acá, ¿recuerdan? Solo que ahora que yo ya sé que cada una de estas funciones, hasta aquí nosotros ya incluso lo habíamos visto en ejemplos, solo que ahora otra forma de representar esa función de salida es poniendo los números de mini término a los cuales estas combinaciones representan. Entonces, una función de salida que tenía una representación estándar, yo también lo puedo representar como esta suma de mini términos. Entonces, la función de salida 1, yo la puedo expresar como que la función de salida 1 es mini término 1 más mini término 4 más mini término 7. Porque esta estructura de tabla de verdad siempre se respeta y siempre vamos a saber qué combinación es el mini término 1, el mini término 4 y el mini término 7 para una función de entrada de 3 entradas. Si nosotros revisamos ahora la segunda función, vámonos a la segunda función, esta que está acá, ¿sí? Está aquí. Tenemos ahora otras combinaciones, ¿sí? Otras combinaciones que están marcadas también con, o resaltadas también con amarillo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos para sacar la función de salida? Según la clase pasada del sábado anterior, bueno, volteamos a ver qué combinaciones me dieron estos unos. Y estas combinaciones, que ahora sabemos que se llaman mini términos, nosotros las copiamos cada uno de estos elementos, las ponemos unidas por un símbolo más y obtenemos nuestra función de salida. ¿Sí? Ahora yo también lo puedo expresar como una suma de mini términos. Entonces la función de salida para la parte 2 es el mini término 3, el mini término 5, más el mini término 6, más el mini término 7.
Recordando siempre que cuando hablamos de minitérminos, empezamos con minitérmino 0, ¿ok? Entonces 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, en adelante. Entonces aquí tenemos otra forma de representar la función de salida de una tabla de verdad, ya sea poniendo los minitérminos tal cual o simplemente indicando que minitérmino es el que da como resultado 1, ¿sí? Si yo les dijera, ¿saben qué? Denme la función de salida en minitérminos. Ustedes incluso lo pueden poner como está en pantalla. Si alguien les pide en maxitérminos, tendría que ser lo contrario. Los elementos que dieron 0, pero ahí hay un cambio y es el que vamos a ver en la siguiente diapositiva, si no tienen dudas hasta acá. ¿No? Dije, los minitérminos, entonces van a ser todos los que dan 1 y van a ser suma las combinaciones. Exactamente. Prácticamente, Entonces, si ustedes se dan cuenta, son suma de productos, ¿verdad? ¿Algo más? Muy bien. Entonces, sí. Entonces, avancemos acá. Entonces, compañeros, cualquier función booleana se puede expresar como suma de minitérminos. Pero resulta que cualquier función booleana, debido al teorema de Morgan, también se puede expresar como un producto de maxitérminos. Y aquí está el ejemplo. Nuevamente nosotros tenemos una tabla de verdad cualquiera y nos dicen que va a tener una función de salida, que la función de salida está dada justamente en esta segunda parte de la tabla de verdad. Muy bien, ¿cómo lo hacemos? Pues nosotros ya tenemos ahora experiencia. Yo voy a sacar mis combinaciones que en la función me den 1, ¿sí? Y volteo a ver entonces qué combinaciones, que ahora sé que se llaman minitérminos, ¿sí? Me dan 1. Entonces aquí tengo 3 elementos, ¿cierto? Entonces voy a empezar a marcar. Entonces, de esta combinación obtengo esta, de esta obtengo esta, y de esta otra combinación obtengo esta. Miren ahora cómo lo puedo representar también con lo siguiente que vimos, que es indicando el minitérmino que me da 1. Minitérmino 1 más minitérmino 4 más minitérmino 7. Y aquí viene otra expresión, también lo puedo expresar de la siguiente manera. Y aquí tengo este símbolo, que es la letra, ahí sí me ayudan, por favor, creo que es la letra gamma mayúscula, ¿sí? Que representa una sumatoria, ¿sí? ¿Una sumatoria de qué cosa? Sumatoria de minitérminos, ¿ok? Y miren cómo lo represento. Signo de sumatoria, entre paréntesis, los minitérminos que se van a sumar. El minitérmino 1, minitérmino 4 y minitérmino 7. Pero la flecha de arriba en verde que está en la diapositiva dice que si bien es cierto que cualquier función booleana se puede representar como una suma de minitérminos, que es la primera parte que yo hice acá, la segunda parte me dice que cualquier función booleana se puede expresar como producto de maxitérminos, ¿sí? Entonces, ahora resulta que también nos pueden pedir el resultado de una función de salida, pero ¿sabe qué? Mejor exprésemelo como producto de maxitérminos, ¿ok? Entonces, para hacerlo producto de maxitérminos, hago prácticamente lo contrario, ¿sí? Voy a tener que tomar los que estaban en 0. No tengo que tomarlo desde la tabla, porque si ya saqué la función de minitérminos, ¿sí? Si ya saqué la función de minitérminos, yo puedo tomar entonces las expresiones siguientes, si se dan cuenta. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Voy a partir primero desde la expresión más sencilla, que pudiera ser agarrar los maxitérminos contrarios, es decir, los que me dieron 0. El 0, el 2, el 3, el 5 y el 6.
pero los coloco todos juntos porque estos no son suma, sino son multiplicaciones. Los mini términos se suman, los maxi términos se multiplican y también lo puedo representar con una letra griega pi mayúscula y entre paréntesis los maxi términos que se van a multiplicar. Ahora, compañeros, si yo quiero expresar la función de salida, ¿sí? Como está acá, tengo que poner cuidado en que sí voy a tomar, aquí de hecho me faltó un término, ¿no? Porque solo tengo 3, me faltaron 2 ahí. Muy bien, un error mío, pero bueno, la idea es que precisamente vayamos sacando las combinaciones que me dieron ceros, ¿sí? Solo que, aquí tendrían que ser 5 elementos, no sé por qué me hicieron falta otros, perdonen ustedes. Solo que en vez de ir haciendo como arriba, que se van multiplicando y después se van sumando, noten por favor que aquí primero se suman y cada una de las combinaciones se multiplican, ¿ok? Entonces, por favor, hago solvencia aquí me faltó una, no sé por qué, solamente complementé lo de arriba, si se dan cuenta, sí, pero ese fue error mío. Entonces, de la misma manera se sacan los resultados para cada una de las combinaciones, pero que me dio cero. Entonces, lo que está en rojo es mini término, que si se dan cuenta prácticamente es suma de multiplicaciones, y lo que está en verde son maxi términos, que si ustedes se dan cuenta, son multiplicaciones de sumas, ¿ok? Para que ustedes lo tengan claro. Entonces, digamos, en el primer parcial solamente se les va a pedir que saquen funciones de salida de una tabla, como lo vimos en los ejemplos. Ya, porque esto ya es contenido del segundo parcial, ya a partir del segundo parcial ya podemos pedirles, ¿sabe qué? De esta tabla de verdad, sáqueme la función de salida, pero me la expresa en mini términos y en maxi términos, para que ustedes saquen obviamente las dos formas, ¿sí? Y exprésela en todas sus posibilidades, es decir, desde la forma estándar, ¿sí? Hasta estas formas que estamos viendo que también tiene un nombre. Entonces, se dice que las expresiones booleanas expresadas como suma de mini términos o productos de maxi términos, que es justamente lo que tenemos aquí con indicando el número de maxi términos o mini términos, se va a llamar forma canónica. Entonces, un ejercicio completo donde se pudiera mostrar todo esto, pudiera ser que se les pida, tengo una tabla de verdad con una combinación de función de salida, exprese la función de salida en mini términos, en maxi términos, en sus formas estándar y en sus formas canónicas. Entonces ustedes tendrían que hacer todo este despliegue para poder indicar funciones de la tabla de verdad, tanto en su forma estándar, que es hasta el momento la que habíamos visto y esto que sí entra en el examen, pero también está la otra forma canónica. ¿Dudas hasta acá, compañeros, por favor? Muy bien, entonces, hasta este punto, lo que nosotros vimos fue reducción de funciones de salida utilizando propiedades de Huntington y representación de tablas de verdad ahora en dos formas, no solamente el estándar como lo habíamos visto, sino como su forma estándar y canónica. Lo que pasa que para entender la forma canónica, teníamos que entender primero que era un mini término, que era un maxi término y el teorema de Morgan para poder entender el complemento. Entonces, ahí se dan cuenta cómo van amarradas todas las cosas. Cuando nosotros tenemos este tipo de combinaciones, ya nosotros podemos dar paso a que existen otras operaciones lógicas, que son expresiones booleanas, al final de cuentas también, que existían en el álgebra de Boole y que se adaptan precisamente a la electrónica digital. Entonces, importante, aquí tenemos expresiones booleanas para 16 funciones, ¿sí? De dos variables. Entonces tenemos aquí la función, la tabla se divide en la primera columna que son las funciones booleanas, ¿sí? El símbolo operador. Dentro de ellas podrán darse cuenta que por ahí está AND. De hecho lo voy a marcar acá para que ustedes vean que
Las puras siguen estando acá. And, or y not, que es el complemento. Pero hay combinaciones y hay otras operaciones lógicas que también se pueden tomar en cuenta, ¿sí? Pero si ustedes se dan cuenta, prácticamente son como combinaciones de las demás, eso se podría decir. Entonces las vamos a ir viendo poco a poco también, porque en realidad con las básicas se podría hacer cualquier circuito, pero resulta que ya existen también, ustedes pueden ir a comprar, por ejemplo, con puertas OR o con puertas NOR, por ejemplo, que son, digamos, el contrario del OR. Podemos tener también la compuerta NAND, que es una negación de la compuerta AND. En fin, podemos ir a comprar diferentes componentes ya hechos para no tener que estar usando tanta circuitería. Entonces, por eso es de que salen estas otras. Entonces, de tal manera, dos funciones siempre van a producir una constante, 0 o 1. 4 funciones con operaciones unarias van a tener complemento y transferencia de estas que están aquí. Y hay 10 funciones con operadores binarios que se definen 8 operaciones distintas. AND, OR, NAND, NOR, OR exclusivo, equivalencia, división e implicación. Cuando ustedes revisan estas funciones con el álgebra de Boole, se van a dar cuenta que obviamente hay unas que pues no vamos a utilizar, ¿sí? E incluso de estas 16 funciones, pues obviamente esta función que aquí da 0 y 1, que son las que menciona, pues prácticamente no hay un dispositivo para eso, simplemente es la señal 0 y 1, así que siempre es importante ver lo que tenemos. Entonces, al final de estas 16 funciones que nosotros teníamos, como hay todavía dos que son iguales a una constante, que esas no se cuentan porque para eso le pongo el voltaje directo, ¿verdad? Hay 4 que se repiten. Si ustedes revisan el cuadrito anterior, hay 4 que se repiten. Pues ya de esas 16 ya solo me van quedando 10 funciones a considerar para poderlas representar en compuerta lógica. Es decir, no es que no pueda representar un 1 y un 0. Claro, lo puedo hacer, pero con un voltaje directo. No necesito una compuerta. Entonces ahí se van descartando. Entonces al final, ¿sí? Me van quedando ya 10 funciones que yo puedo considerar como candidatas para compuertas. Pero hay dos, la que se llama inhibición e implicación, que no son ni conmutativas ni asociativas, por lo que no se van a usar en forma de compuerta lógica. Y esta última discriminación me da a mí como resultado 8 funciones que sí las voy a encontrar como funciones propias de la electrónica digital. Entonces, aquí vemos un claro ejemplo, cómo teoremas incluso de Boole se pueden ir discriminando porque no son aplicables o no necesarias aplicables a una compuerta lógica. El caso de las funciones que me dan 1 y 0, no necesito algo que me convierta a 1 y 0, simplemente pongo el voltaje. Así que tengo 8 operaciones lógicas en total que van a tener su representación en la vida real y que son las que se muestran en pantalla. Más allá de la AND, OR y negación, que aquí la vamos a llamar inversor, pues tenemos aquí otros componentes, como por ejemplo el NAND, que está acá. Vamos a marcarlo con flechitas. Aparece NAND, por ejemplo. NAND, si se dan cuenta, es una AND negada. ¿Y dónde lo podemos notar? Lo podemos notar justamente en la tabla de verdad, que viene aquí AND y llega a NAND. Si ustedes revisan la función de salida, ¿sí? La función de salida de AND, que es 0001, la función de NAND es 1110. ¿Sí? ¿Qué hicieron? Solamente negaron la parte de la compuerta AND. ¿Se podría construir con compuertas AND y con compuertas NOT? Sí, se puede construir, pero si ya me la venden, pues utilizo una compuerta NAND. ¿Ok? El OR exclusivo, que se abrevia como XOR, que aparece por acá, si se dan cuenta, ¿sí? Es similar al OR, pero excluye la combinación en que tanto X como Y son 1. Entonces prácticamente
podemos darnos cuenta que tenemos esta tabla de verdad para OR. Aquí viene XOR. Y lo que hizo fue eliminar la parte donde X y Y son igual a 1. ¿Se puede construir con otras compuertas? Sí. Puedo agarrar una OR, ¿sí? Puedo complementar una de las patas y ya, o una de las combinaciones y ya yo la puedo construir, pero también existe una XOR. Entonces, compañeros, aquí tenemos diferentes combinaciones que se pueden crear a partir de las combinaciones originales. AND, OR y NOT. Por ahí vemos también un término que está acá, que me gustaría que hiciéramos énfasis también, que hablamos de una transferencia, y dice que transferencia es toda aquella función que es igual a una variable de entrada, porque la variable X o Y se transfiere a través de la compuerta en forma que la función no se altera de valor. Y es algo que está aquí, que aquí le pusimos buffer. Esto es una transferencia. Este que aparece acá, si se dan cuenta, no cambia el valor de la salida, es decir, lo que entra, sale. Si entra X, sale X, si entra Y, sale Y. Ustedes dirán, bueno, ¿y eso para qué sirve? Resulta que al final yo puedo utilizar una batería de estos y puedo acumular diferentes diferente información, unos y cero, para poderlo sacar justamente al mismo tiempo. Es lo que se le conoce como buffer en electrónica digital. Es un acumulador que puedo acumular, por ejemplo, información para poderla sacar de tajo más adelante. Eso es una compuerta que existe. Si la vemos así solita, pues se mira un poco inútil, pero ya cuando la combinamos en una batería, por ejemplo, el buffer me funciona a mí perfectamente. ¿Sí? Más adelante vamos a ver ejemplos ya dentro de los circuitos que vamos viendo. Vamos a ir viendo todo este tema de la circuitería y dónde se puede utilizar. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas hasta acá, compañeros? Sí, pero es como un examen. ¿El examen viene hasta lo que vimos hoy o hasta donde vimos la No, el semana pasada? examen viene hasta lo que vimos el sábado pasado, por favor. Ah, gracias. No se preocupen y no se asusten. Listo. Entonces, el próximo sábado continuamos con el contenido. El próximo sábado ya... bueno, el próximo sábado tenemos examen, ¿verdad? Perdón. El otro sábado entonces no hay sesión por aquello de que se atrasen un poco ahí con la entrega del examen. Utilicen ese tiempo mejor para hacer el examen. Cualquier cosa me preguntan. El examen viene sencillo, así que creo que no habría problema. Ejercicios muy parecidos. Bueno, ya con los ejercicios que hemos hecho prácticamente les di el examen. Y con lo que vimos hoy todavía ahí se reafirmaron ciertos conocimientos, al menos la construcción de la tabla, sacar la función de salida, expresarla hasta la forma estándar nada más. Y creo que con eso lo pueden lograr. Voy a dejar una actividad que también les va a servir para preparativa para el examen. Esa la cuelgo hoy en la noche. Y bueno, ustedes ya la pueden tener ahí. Las diapositivas hasta el día del examen ya están. Así que solamente queda estudiar. Y el siguiente sábado vamos a ver una forma de reducción de funciones de salida que se llama mapas de Karnoff, o mejor conocido como el método de mapa, que es un poco más gráfico y que esperaría fuera un poco más fácil. ¿Ok? Muy bien, señores, voy a detener la grabación.